Señor les bendiga en esta noche y bueno, hoy vamos a contar una historia muy larga, una historia que tiene 2000 años, así que es larga, pero la vamos a resumir mucho y vamos a condensarla y vamos a ir cogiendo solamente lo que el Señor nos quiere hablar, ¿no? Lo que nos quiere enseñar en esta noche. Estáis viendo ahí una cruz donde pone, ¿sabéis qué pone? La visión, la misión. La visión y la misión. La historia de la que vamos a hablar es la historia de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo que tiene una misión y para cumplir esa misión Dios le ha dado una visión. Ahí pone la Gran Comisión. Yo creo que todos conocemos la Gran Comisión, todos sabemos los textos de la palabra de Dios. Está Mateo 28, 19 y 20 y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en Marcos dice así, y les dijo, no, en la misma todavía, le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y Hechos 1:8, cuando ya Jesús se iba, le dijo, pero esperad un momentito, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso digo que es una historia que tiene 2000 años y sabéis, todavía la historia no ha terminado. Todavía no ha puesto TN como en las películas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu iglesia, gracias por tu amada, gracias porque tú nos sigues amando, porque tú sigues siendo fiel a nuestras vidas y gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has escogido, Señor, para cumplir una misión y tú nos das una visión, Señor, para llevarla a cabo. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor. Señor, pedimos que tú hables en nuestras vidas, que tú sigas edificándonos, Señor, porque somos tu iglesia. Te necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, a tu Espíritu Santo que siga hablando a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. La historia de la iglesia comienza con estas promesas y con este mandato. El Señor dijo, id por todo el mundo, tenéis que predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a todas las culturas. Allí donde haya una persona, tiene que llegar el Evangelio. Cristo vino a cumplir su misión. Él tuvo su misión, vino aquí a la tierra. Él murió en la cruz. Él dio su vida por nosotros. El inocente tomó el lugar de los culpables. El inocente recibió el castigo de los culpables. El inocente se entregó por nosotros, para que ahora nosotros seamos hallados delante de Dios limpios y sin manchas, totalmente inocentes, limpios, como si nunca hubiéramos cometido ni un solo pecado. Creo que esa es la obra más maravillosa que ha ocurrido en nuestras vidas. No hay nada. El mayor gozo que tú puedas tener en este mundo no se puede comparar con el gozo de saber que tú estabas condenado por tus delitos y pecados y que por la obra de Cristo en la cruz tus pecados han sido perdonados, han sido borrados, han sido arrojados a lo más profundo del mar, donde Dios nunca más se acordará de ellos. Y tú te puedes presentar delante de Dios
limpio y sin mancha. Dios nos ha dicho hoy en una palabra profética, estoy preparando moradas para mi iglesia. Ese será el final de la historia. Pero mientras la historia se sigue escribiendo. Comenzó allí en Jerusalén. ¿Sabéis qué? Los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio. Esos discípulos que antes habían sido unos cobardes, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio. Hubo una gran diferencia. ¿Sabéis? Los judíos, que eran los que conocían a Dios, siempre ellos estaban en Jerusalén y traían a la gente a Jerusalén. Y el centro de adoración era Jerusalén. Y venid a Jerusalén, vengan a Jerusalén. Pero desde entonces ya no era para adentro, sino que era para afuera. Desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio era hacia afuera, para conquistar el mundo entero. Y Dios no nos manda con las manos vacías, nos ha dado poder, el poder del Espíritu Santo. Nos ha dado los dones, los talentos, nos regaló ministerios, nos ha dado todas las herramientas, todo lo necesario para que podamos realizar su obra. ¿Qué ocurrió? Cuando la iglesia comenzó a predicar el Evangelio, como siempre, persecución. Primeramente de los judíos, los religiosos. Aquellos que decían creer en Dios se levantan enseguida para detener a aquellos que estaban predicando de aquel Mesías que había muerto pero que había resucitado. Se levantan los fanáticos religiosos persiguiendo a la iglesia y tratando de detenerla. Los apóstoles entraron en cárceles, fueron azotados, fueron torturados, fueron castigados. Y se les prohibió predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué hicieron? ¿Se callaron la boca? No. Le dijeron, mira, vosotros nos podéis prohibir todo lo que queráis, pero nosotros solamente sabemos una cosa, que tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ¿sabes? Cuando salieron de la cárcel se fueron otra vez a predicar el Evangelio. Y decían, pero vamos a ver, ¿no le prohibieron predicar el Evangelio? Es que lo hemos visto otra vez ahí predicando el Evangelio. Pues claro, ¿qué es lo que tenían que hacer? Predicar el Evangelio para que todos fueran salvos. Para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, volverse a Jesús y tener la esperanza de la vida eterna. Ellos comenzaron a predicar el Evangelio y no le importaron las persecuciones ni le importó nada. En una de esas persecuciones, alguien se levantó. Un fanático religioso de estos judíos se llamaba Saulo de Tarso. Y él quería perseguir a los cristianos y quería exterminar a los cristianos. ¿Os suena de algo eso? Sigue ocurriendo hoy día, ¿no? Ese Saulo era fanático, judío. Y él pensaba que estaba luchando por Dios, por su Dios, para defender a su Dios. Pero en camino a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús. Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo cayó rendido, reconoció a Jesús como su Señor y se convirtió en alguien que comenzó a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar con poder, con autoridad y por donde quiera iba ganando almas para Cristo. Él, después de su conversión, ahí vemos, él se fue a una iglesia en Antioquía y estando allí sirviendo al Señor, dice que en esa iglesia había maestros y profetas, personas que hablaban palabras proféticas, maestros que enseñaban la palabra de Dios, la sana doctrina. Y ahí el Espíritu Santo, a una iglesia dice que estaba en oración y ayuno constante, buscando a Dios de todo corazón. El Espíritu Santo habla y dice, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra a la que yo les he enviado. Y Pablo se fue y hizo lo que conocemos como los 3 viajes misioneros. Y llenó
llenó toda la tierra del Evangelio. Y sabes, todo eso está descrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este libro termina cuando Pablo está en Roma, encarcelado. Y parecería que la historia se termina aquí, pero es que la historia continúa, porque realmente el libro de Hechos se debería de llamar, y muchos lo llaman, los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y la historia continúa y se llamaría la historia de los Hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, Dios sigue queriendo llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Él dijo, cuando este Evangelio sea predicado en todas las naciones, entonces vendrá Jesús. Así que si todavía no ha venido Jesús, es porque todavía hay que seguir predicando el Evangelio. Todavía tenemos que seguir con esta misión y con esta visión. Predicar el Evangelio a toda criatura. Pero la iglesia necesita tres cosas. Necesita guardar la sana doctrina, la palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios verdadera, tal como nos la dejaron los apóstoles. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que cuando tomamos la palabra nos enseña la verdad, nos revela la verdad. No hay revelaciones nuevas. Digan lo que digan por tantos predicadores por ahí por internet y por tantos lados, no. La revelación está ya aquí. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nos ilumine esa palabra, para que nos haga carne en nosotros esa palabra, para que nos haga sentir que esa palabra es para nosotros, que está viva. Entonces necesitamos la palabra, la sana doctrina y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos los dones del Espíritu Santo que se manifiesten en nuestra vida porque nos van a ayudar. ¿Para qué? A cumplir esa misión, predicar el Evangelio. Y donde quiera que vayamos a predicar el Evangelio, las señales que Dios ha prometido nos seguirán. Se sanarán enfermos, se sanarán, echarán fuera demonios. Hay muchos demonios, cada vez más. Y luego diremos el porqué. Como decimos, la historia no terminó aquí. Siguió adelante y vinieron las persecuciones. Dijimos que habíamos dejado a Pablo. Hechos de los Apóstoles lo deja a Pablo en la cárcel, en Roma. Allí estuvo durante 2 años. ¿Sabéis qué estuvo haciendo Pablo allí esos 2 años? Callarse la boca y decir, la que me ha caído encima. Siguió predicando el Evangelio con poder y con autoridad. Recibía visitas y les predicaba el Evangelio. Y aún cada oportunidad que tenía de hablar, incluso con la familia de César o del emperador de turno, él predicaba el Evangelio. Y no había quien le callara la boca, porque había un fuego dentro de él. El poder del Espíritu Santo que estaba en él le hacía hablar y predicar con denuedo. Y cuando no tenía visita, se sentaba a escribir cartas, epístolas a las diferentes iglesias que él había dejado. Una de ellas es Filipenses. Y es asombroso leer esa epístola y saber que Pablo estaba en la cárcel metido y que en esa epístola una de las palabras que más se repite es la de gozo y regocijo. En una cárcel. Y no de estas con televisión y piscina. Una cárcel del Imperio Romano. Pero él seguía predicando y seguía escribiendo y lo hacía con gozo. ¿Por qué? Porque tenía el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Y una misión, predicar el Evangelio a toda criatura. Y muchos murieron. Muchos murieron por predicar el Evangelio. Pablo murió, Pedro murió, los apóstoles murieron, pero muchos también fueron condenados a los circos romanos. Fueron quemados vivos como antorchas vivas para iluminarle a ellos sus veladas y sus fiestas. Fueron arrojados, fueron torturados. ¿Sabes qué? Muchos de ellos sucumbieron. Pero una gran mayoría estuvo dispuesta a dar su vida
a dar su vida, porque dice, yo tengo que defender aquello que sé que es verdad, la palabra de Dios, que Jesús resucitó, que está vivo, que es mi Señor y que en Él hay salvación. Y si tengo que morir, voy a morir, pero yo no voy a negar a aquel que me dio la salvación, aquel que me ha dado la vida. Yo no lo voy a negar. Y morían y estaban dispuestos a morir. Sigue la historia y llegó un tiempo en el que se levanta un emperador que tuvo una experiencia con Jesús, que luego pasó lo que pasó. Nosotros no vamos a entrar en juicio. Pero ese emperador tuvo una experiencia con Jesús y supo que lo que predicaban los cristianos era verdad. Y ahí vino un tiempo bueno para los cristianos, porque se acabó la persecución. Dejaron de perseguir a los cristianos. Pero ¿sabes qué? Pusieron a la religión cristiana como religión del imperio. Religión oficial de todo el imperio. Y parecería que esto era lo mejor que le podía pasar a la iglesia. Pero realmente ahí la iglesia entró en una decadencia. Muchos le echan la culpa a este emperador, a Constantino, pero el pobre no tiene culpa, porque cada uno es responsable de las decisiones que toma. Y si la iglesia comenzó a decaer, y si la iglesia empezó a permitir que cosas del mundo entraran dentro, eran los propios cristianos. No le echemos la culpa a Constantino, no le echemos la culpa al Imperio Romano, no. La iglesia permitió cosas que no tenía que haber permitido. ¿Y sabes qué? En el siguiente podemos ver cómo el Imperio Romano también cayó. Vinieron los bárbaros, vinieron los visigodos, un montón de naciones bárbaras, hicieron caer, derribaron el Imperio Romano. Pero ¿sabes qué? A ellos les gustó la cultura y les gustó también la religión que tenían en el Imperio Romano. Se quedaron con el cristianismo, adoptaron el cristianismo. Pero ¿sabes qué? Los cristianos también adoptaron muchas costumbres paganas de los bárbaros. Muchísimas costumbres paganas que están metidas dentro de la iglesia, porque la iglesia se casó con el imperio. Y sigue la decadencia de la iglesia. Es triste, pero tenemos que saber la realidad de lo que somos. Igual que en el Antiguo Testamento se relata cómo el pueblo de Israel muchas veces caía, también tenemos que ser conscientes cómo muchas veces la iglesia se ha deteriorado, ha caído en decadencia. Ha cogido lo que llaman la ley de la gravedad, ¿no? Es que todas las cosas tienden a caer al suelo. Tú dejas un objeto aquí y seguro que se cae al suelo. Tú mismo estás mucho tiempo de pie y llega un momento que haces y te derribas. Pues cuando las cosas no se avivan, tienden a declinar y a caer y a apagarse. Y eso es lo que empezó a ocurrir con la iglesia. La iglesia llegó incluso a cometer crímenes en el nombre de Dios. Cuando tenían que seguir conquistando naciones, ya no usaban el evangelio, no predicaban el evangelio, usaban la espada. Hoy decimos, hay que ver los islamistas con la yihad, con la guerra santa, y nos olvidamos que nuestra iglesia también se levantó matando a miles de personas en el nombre de Dios, con una cruz aquí en el pecho grande para que se vieran que eran cristianos. Y hemos matado y hemos masacrado en el nombre de Dios. Una historia dura, pero tenemos que ser realistas y entender dónde estamos. Y no solamente ya las cruzadas. Pasó el tiempo y vino la Inquisición y empezaron a matar a personas diciendo que eran herejes. Se empezaron a matar personas que no estaban de acuerdo con la iglesia que imperaba. Y no estoy hablando solamente de la iglesia, porque muchos estarán pensando, esa es la iglesia católica. Yo no voy a hablar solo de la iglesia católica, voy a hablar de la iglesia en general, católicos y protestantes.
Porque unos se fueron a América del Sur y en vez de predicar el Evangelio, fueron haciendo cristianos a la fuerza. O te conviertes, o besas a la cruz, o te matamos. Pero es que también los protestantes, por otro lado, se fueron a Norteamérica y empezaron a conquistar, pero en vez de predicar el Evangelio, llevaron escopetas para matar a salvajes que venían contra ellos con flechas. Se apoderaron de todas sus tierras. ¿Y sabes qué? Luego levantaron sus hermosas iglesias con esas torres altas. Y empezaban a adorar a Dios el domingo, el día del Señor. Adoraban a Dios y sus sangre estaban llenas de sangre de haber matado a los indios, a los indígenas de aquella tierra. Y de haberlos llevado ahí a la reserva. No, tú eres salvaje, vete. Y luego los que se fueron a África a coger hombres, mujeres, niños y los llevaban allí a América. Los usaban en África como burros de carga. Eran los que transportaban, donde no podían ganar animales, llevaban a esos hombres cargados. Y luego los llevaban a América y los usaban como esclavos, para cogerle el algodón, para cogerle las tierras, para limpiarle los zapatos, para hacer todo, sin derechos ningunos. ¿Qué vamos a condenar? ¿A la Iglesia Católica? Condenemos a la Iglesia en general, se llame como se llame, toda la Iglesia. Ese es el declive que fue cogiendo la Iglesia. Pero, ¿sabes? Hay esperanza. Hay esperanza, porque a pesar de todo esto, siempre a través de la historia, Dios ha llamado a hombres y a mujeres que se levanten y se rebelen contra el pecado. Que odien el pecado, pero amen al pecador. Y han seguido levantándose y predicando el Evangelio, pero la sana doctrina. Rebelándose quizá contra todo lo que estaba impuesto por el Estado. Pero se levantaban y predicaban el Evangelio. ¿Sabe? Uno de los primeros, un tal Montano, y me llamó la atención. Fue de los primeros, cuando la iglesia esta que fue nombrada religión oficial del Imperio Romano. Este hombre dice unas palabras que a mí me dejan maravillada. Porque dice que se rebeló contra lo que había, contra el sistema que había, empezó a denunciar a la propia iglesia, porque se estaba corrompiendo. Y dice, está perdiendo el poder del Espíritu Santo, está perdiendo el don de profecía. Estaba totalmente perdiendo el poder que Dios le había dado para predicar el Evangelio. Comenzó a denunciar también la idolatría que estaba entrando en la iglesia y muchas cosas. Se dice que ese hombre fue el primer reformador de la iglesia y fue casi al principio. Pero a través de la historia se han levantado grupos. Podéis buscar grupos como Cátaro, Albigense, los Valdenses, hombres que se han dedicado a predicar el Evangelio y son desconocidos. Solamente conocemos católicos y protestantes, desgraciadamente, porque muchas veces lo hemos visto cuando allí en Berlín, en Dublín, las guerras entre católicos y protestantes. Pero en medio de todo eso se han levantado siempre hombres, mujeres, grupos de personas que se han levantado predicando la verdad, denunciando el pecado y seguían predicando la sana doctrina y seguían predicando y seguían buscando el poder del Espíritu Santo. Podemos encontrar a través de la historia muchos. Podemos hablar de Calvino, podemos hablar incluso de Lutero, podemos hablar de los grandes generales de Dios. Hay un hombre que se llamaba John Wesley. Fijaros qué dijo, dice, dadme 100 predicadores que no teman más que el pecado y que no deseen nada más que a Dios. Y no me importa si son clérigos o sin profesión. Solo ellos sacudirán las puertas del infierno y establecerán el reino de los cielos en la tierra. Dame 100 hombres. Le decía al Señor, dame 100 hombres que no le teman nada más que al pecado, que aborrezcan el pecado, pero que busquen a Dios. Y somos capaces de derribar las puertas del infierno y establecer el reino de los cielos en la tierra. Podemos ver la historia de grandes hombres
Hay un libro que se llama Los Generales de Dios. Hay 2 tomos diferentes. Hombres y mujeres que se han levantado predicando la palabra, llenos del poder del Espíritu Santo, y que han revolucionado naciones enteras, que han traído avivamientos en ciudades y en naciones enteras. Por encima de esta iglesia que se había conformado, que se había acomodado, Montano dijo también, la iglesia se ha burocratizado, se ha hecho algo burocrática. Se levantan grupos de personas que siguen defendiendo el Evangelio, tal como lo enseñaron los apóstoles, tal como lo dejó escrito Jesús, tal como se lo llevó a los apóstoles y los apóstoles no lo hicieron a nosotros. Ellos defendían la sana doctrina, buscaban el poder de Dios y predicaban el Evangelio a toda criatura. ¿Sabes qué? Se siguen levantando hombres y mujeres, siguen levantándose hombres y mujeres por encima de una iglesia que decae, pero Dios sigue llamando y te sigue llamando y te sigue diciendo si tú quieres ser uno de ellos. La historia sigue y en la siguiente, el siglo pasado, el siglo XX, 1906, y uno de esos avivamientos que tuvo lugar fue en la calle Azusa. En Los Ángeles se reunían a orar. Y había un hombre, William J. Seymour. Fíjate por dónde, ese era un hombre negro. Lo quiero recoger, quiero hablar de él, porque precisamente era un hombre negro y era nieto de esclavos negros. ¿Te das cuenta de una cosa? Esclavos negros que habían sido traídos por cristianos. Pero luego uno de sus nietos tuvo un encuentro con Jesús. Conoció el verdadero evangelio, el verdadero cristianismo. Y comenzó a predicar. Oraba 5 horas al día. Y trajo un despertar, trajo un avivamiento. Y ahí en esa calle, en la calle Azusa, nacieron lo que es Asambleas de Dios, donde nosotros pertenecemos. Y corre el tiempo, sigue corriendo el tiempo, y se siguen levantando personas que siguen predicando el Evangelio para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Y llega aquí a España. Y un hombre llamado Roy Dalton llega a Ronda, a una iglesia, en un tiempo donde aquí en España estaba establecida una iglesia que tenía todo el poder y toda la autoridad y no quería que otra cosa más entrara. Y ellos vinieron y estuvieron predicando el Evangelio en un tiempo difícil, duro, pero ellos estaban ahí. Y de ahí salió un matrimonio que se vino a Rota. Cuando llegaron los americanos, ellos se vinieron aquí, pusieron una sastrería y comenzaron a predicar el Evangelio en su casa. Cuando el pueblo entero le criticaba, un pueblo pequeñito, acostumbrado a su religión, a sus costumbres, a su cultura, y de pronto viene alguien predicándoles un evangelio que ellos no entendían, que les parecía que era una herejía. Pero ellos fueron valientes y predicaron el evangelio. Y ese pastor Roy Dalton venía de Ronda hasta aquí todos los meses, con esos pedazos de carretera, que autovía, ¿no?, de Ronda aquí en los años 50. Venía todos los meses a animarlos, a estar con ellos y a predicar el evangelio aquí. Y luego vinieron misioneros de América, de Estados Unidos, y se hicieron cargo de la obra. Y levantaron una iglesia, edificaron una iglesia en la calle Rubén Darío, número 7. Hombres y mujeres que no les importa quién gobierne, sino que dice, yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Que no se detienen ante nada. Y dice, yo tengo una misión y una visión, y que el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Y ahora estamos aquí. Estamos en esta iglesia. Y como iglesia solamente tenemos 2 opciones. O nos acomodamos y empezamos un declive, o nos levantamos y decimos, yo quiero tener en mi vida la sana doctrina.
quiero prepararme, quiero conocer las Escrituras, quiero estudiar las Escrituras, quiero prepararme en las Escrituras, quiero que la palabra de Dios sea el pan mío de cada día y profundizar en la palabra. Y quiero buscar el poder del Espíritu Santo. Y quiero buscar los dones del Espíritu Santo y ser lleno del poder del Espíritu Santo para luego ser testigo y llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Tienes dos opciones: la inercia, la ley de la gravedad, o levantarte en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo y cumplir esa misión con esa visión. Llegar hasta lo último de la tierra. Para eso estamos aquí, hermano. No sé si tú querías escuchar otra cosa, pero es que para eso estamos aquí. Para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Llevar a toda criatura lo que nosotros hemos recibido, que le costó la vida a miles de cristianos durante toda la historia. Muchos han dado la vida, muchos han soportado torturas increíbles por mantener viva la sana doctrina, para que llegara hasta hoy. Y hoy nosotros la tenemos en nuestras manos. Y de nosotros depende que siga a la siguiente generación, pero que siga también extendiéndose. Tenemos Trebujena ahí al lado. Aquí mismo en Rota tenemos culturas diferentes, inmigrantes, musulmanes, culturas que están viniendo de otros lugares a las que podemos llegar. Tenemos un montón de pueblecitos aquí en la provincia de Cádiz donde todavía no conocen a Jesús. Conocen la iglesia de siempre, la iglesia tradicional, las costumbres, la cultura, y yo diría, conocen el cristianismo, pero no conocen al Cristo del cristianismo. Y no les sirve de nada, como no me sirvió a mí durante años de mi vida conocer un cristianismo. Ellos necesitan tener un encuentro con Jesús, igual que lo tuve yo, y cambió mi vida, y me dio esperanza, y me dio vida eterna. Y para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Tenemos una misión. En la última, nosotros cuando hablamos de misiones, y todo esto tiene que ver con misiones. Cuando hablamos de misiones, siempre decíamos, misiones se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan y también con los pies de los que van. Y sabes, durante mucho tiempo yo decía, aquí falta algo. Aquí falta algo, porque claro, decía esto sí, pero como que nos sacudimos un poco. Falta algo. Y hace poco llegó a mi Facebook, menos mal que el Facebook tiene algunas cositas buenas, poquitas, pero algunas tiene. Y me llegó esto. Y realmente son 4 pasos. Y dice, sí, misiones se hace con las rodillas de los que oran, con las manos de los que dan, con los pies de los que van, pero dice, y con la iglesia que los envía. Con la iglesia que los envía. Tú puedes decir, Chari, me parece muy bien, hay que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, pero yo no puedo ir. Yo no tengo carga por ir. Yo, bueno, me quedaré orando y dando lo que pueda, pero yo no puedo ir. ¿Sabes? Todos nosotros, todos podemos ir. Podemos ir. Y hoy día, más todavía. Podemos orar. Todos estamos llamados a orar. Orar para que el Evangelio llegue a todo el mundo. Orar por esos misioneros que están allí. Pero, ¿sabes? No es cuestión de orar por ellos. Orar por ellos es decir, hoy Señor bendice a los misioneros que están allí, provéele, tal cual. Pero lo que ellos necesitan es que tú ores con ellos. Que ores con ellos. Y eso significa que tú los vas a conocer. Que tú vas a saber quiénes son. Que tú vas a saber el trabajo que están haciendo, las necesidades que tienen. Las personas que se están convirtiendo, los logros que están teniendo. Y entonces tú te unes con ellos, conociendo todo eso. Y tú dices, voy a orar contigo. Que se han convertido, vamos a orar por los que se han convertido. Uy, que estamos teniendo problemas, vamos a orar por esos problemas. Tú estás orando con ellos. No solo por ellos, con ellos.
Dispuestos a dar porque tú dices, sé lo que hay, sé lo que está pasando, sé la necesidad que tiene. Y tú dices, tengo que buscar alguna manera de poder ayudarlo y poder contribuir para que el Evangelio se siga predicando. Desgraciadamente hoy nos movemos con el dinero, no hay otra. Se necesita material, se necesita recursos, se necesitan muchas cosas. Y es a través del dinero. Pero cuando tú sientes la carga porque los conoces, porque sabes el trabajo que se está haciendo, dices, yo voy a estar ahí y voy a poder dar lo que pueda. Pero también dice, con los pies de los que van. Y he dicho, donde tú puedes ir hoy día, sin moverte de tu casa, tú puedes ir a cualquier rincón del mundo hoy día. Tienes teléfono, tienes WhatsApp, tienes internet, tienes Facebook, tienes Twitter, Instagram y yo no sé cuántas cosas más que yo ni las conozco. Pero tú puedes llegar desde tu casa a cualquier rincón del mundo. Entonces tú puedes estar con los misioneros. Tú puedes tener el teléfono de aquellos que se puede tener el teléfono. Escribirles una carta. Escribirles un correo electrónico. Darles una palabra de ánimo. Una felicitación por un cumpleaños. Puedes animarlos. Tú puedes estar orando en tu casa y recibir una palabra. Dios te puede hablar a ti y le dice, hermano, el Señor me ha dicho esto. Que ánimo, que adelante, que no temas, que Dios está contigo. Cuando tú estás orando con ellos, Dios te va a dar palabras para ellos también. Eso es hacer misiones, eso es llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra, es involucrarte tú. Y aunque tú no puedas ir, pero tú eres una iglesia que los ha enviado y que te va a preocupar por ellos, que va a estar con ellos y que va a estar pendiente de que el Evangelio se siga extendiendo y siga llegando a todos los rincones. Apoya a Julio, a Montaña, ahí, misionero nuestro ahí en Tribujena. Vamos a orar por Ceuta, por Melilla. Vamos a orar por nuestra pastora, ahora mismo está en Perú. ¿Veis? Una forma de hacer misiones. Quizás tú no vas a ser un misionero que te quedas allí, pero si tú vas, conoces de primera mano lo que están haciendo, lo que están trabajando, las personas que están atendiendo, qué tipo de trabajo, qué recursos tienen. Y tú estás allí con ellos. La pastora está allí, ha ido a Perú, ha ido a Bolivia, vendrá informando a la iglesia de las cosas que Dios está haciendo allí. De las cosas que Dios está haciendo. ¿Sabe una cosa? A mí, de verdad que me toca mucho corazón Pablo, el apóstol Pablo. Porque es que él iba por las ciudades que fuera y era perseguido y era metido en cárceles y le golpeaban y menos bonito le decían de todo. Pero ¿sabes? Cuando llegaba a su iglesia, dice que él daba informe de cuán grandes cosas Dios estaba haciendo con los gentiles. Yo me quito el sombrero. No se quejaban, no decían, no, mira que he pasado hambre, no sé qué, no sé cuánto. Hay una, Julio, ve dando para atrás y quiero leer un texto. Aquí. No, dale otra para adelante. Aquí. Espera. No, sigue. Mueve la otra. Mira, ahí está esa. Dice, hasta esta hora, está hablando Pablo. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y nos tenemos, dice, no tenemos morada fija. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, oramos por ellos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Lo escribí en una carta, fíjate, esto hemos llegado a ser. Cualquiera diría, Pablo está diciendo esto como para decir que yo no vaya.
Mira lo que estamos pasando. ¿Sabes qué hizo Pablo? 2 versículos más abajo. Le dice a la iglesia, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. No me importa lo que yo estoy padeciendo, lo que estoy sufriendo, todo el precio que estoy pagando. No me importa, porque estoy viendo que los gentiles se están convirtiendo a Cristo. Que los paganos están dejando los demonios, los ídolos, y están dejando el pecado y se están convirtiendo a Cristo. Y eso merece la pena. Eso es el gozo más grande que un cristiano verdadero pueda tener. Si gozo tuviste el día que tú te convertiste y te entregaste al Señor, ¿sabe? El siguiente gozo es ver una vida que se convierte porque tú le predicaste el Evangelio. Eso no tiene precio. No tiene precio. Y para Pablo no le importaban las cadenas, las cárceles, las humillaciones. Dice, nos tienen por escoria del mundo, pero sed imitadores de mí, hacer lo que estoy haciendo, defender la sana doctrina, llenaros del poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Padre, Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, gracias en esta tarde, Señor, por hombres, mujeres, aún niños y ancianos, que han sido capaces, Señor, de pagar el precio para que hoy nosotros podamos estar aquí, Señor. Señor, te damos gracias por tu iglesia, Señor. Una iglesia que a pesar de tantos ataques, Señor, ha permanecido. Ese pequeño remanente, Señor, que tú siempre has conservado y que has seguido, Señor, guardando la sana doctrina, que ha seguido buscando la llenura del Espíritu Santo, Señor, y no ha dejado de predicar el Evangelio a pesar de las persecuciones, Señor. Señor, te damos gracias, Dios mío. Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no permitir, Señor, que el declive venga a nuestras vidas, Señor. No permitas que nos acomodemos, Señor. No permitas, Señor, que vengamos abajo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a que cada día, Señor, tengamos clara cuál es nuestra misión, Señor, y limpia nuestros ojos, Señor, para que podamos tener esa visión que tú quieres que tengamos, Señor. Señor, y que no cesemos de predicar el Evangelio. Y, Señor, cuando pase nuestra generación, Señor, hayamos dejado la sana doctrina a la generación que viene, Señor. Y que tu Evangelio, el reino de los cielos, se siga extendiendo, Señor, hasta el día que tú vengas, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, a seguir caminando de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.